Entonces, ahí va a ver la importancia que tiene de que en un plano, de acuerdo a normativa y de acuerdo a los riesgos que existen en las áreas, un sistema de producción, se deben colocar señales. Ustedes ven acá, están los sectores, incluso los sectores tienen su clasificación, que lo van a ver en el vean, voy a hacer la señalética respecto a los puntos de encuentro, por ejemplo, ya a los riesgos nos da en la señalética de advertencia. Y como así también otro tipo de señalética, ¿no? Por ejemplo, esto podrían ser los baños bien, esto viene a ser la señalética, podemos decir, obligatoria, podemos decir, que fuera un área en que para una copia, para una hoja y otros, ¿no? Entonces, fíjense, cuán importante hacer un plan. Bueno, cada vez que viste esta materia, siempre aconsejo a los estudiantes si pueden hacer un curso de manejo o posiblemente algunos de ustedes lo manejan muy bien. Otro que también está, que se está en plan, ya, escala. El que les habla, yo por ejemplo, no sé manejar, pero me baso en criterio, yo mismo hago los planos sin escala, pero considero al respecto qué es lo que deben tener las áreas. ¿Ya? Si ustedes tienen la oportunidad, como les digo, de poder hacer un curso de AutoCAD o otro, háganlo. Entonces, por ejemplo, acá este grupo de estudiantes, yo lo vi día, no se separaban, iban, me preguntaban, pero son esto implica que yo tanto no sé tanto esta materia, ¿ya? De que incluso han dibujado la mesa, la silla, en cada una de las áreas, incluso hasta los inodoros. Entonces, fíjense de que todo esto se puede hacer manejando un software, ¿no? Como así también, por ejemplo, generalmente los pollos son sometidos a pesaje, se requiere de pallets. Entonces, fíjense, ellos han considerado tanto canastillos pallets, como así también los canastillos pallets. Después, hasta ahí se escucha bien, jóvenes. Miguel Ángel. Ricardo Campos, se escucha. Se escucha ahí. Ya, o sea, es algo que es un video introductorio que hice la anterior vez y precisamente estamos haciendo referencia a ese trabajo que les estaba mostrando. Entonces, vamos a seguir compartiendo. Un ratito. A ver. Se me cruza con esto de acá. yo han estado de la parte que funciona la capacidad de la planta, cómo almacenar en
caso los fue apenados para su comercialización. Entonces, al ordenar las áreas requeridas, ya funciona la capacidad, como se acá, con un almacenamiento de 10.000 pollos por día. Bueno, entonces, como esto tiene que almacenarse en cámara de frío, entonces, si ustedes se dan cuenta, estos jóvenes Oh, han considerado los volúmenes y áreas que ocuparán permitido con productos en una cámara de frío. Entonces, hasta eso más han calculado ya. Que después lo vamos a ver. ¿Ya? Después, fíjense, diseñaron el contenedor de acuerdo al número de personas que van a poner en la planta, la mesa, la silla, el área, la cocina. Bueno, entonces, fíjense en este aspecto, este trabajo, nuestro gobierno lo hizo de forma muy minuciosa de lo que ustedes pueden apreciar. Como si también hasta los baños. Aquí, lamentablemente, en Santa Cruz, según ustedes trabajan en el parque industrial, hay muchas empresas que las condiciones de higiene no lo cumplen, no cumplen la ley de higiene y seguridad ocupacional, la ICD 1998. En función al número de personas, operarios, empleados que trabajan en una empresa, se debe dotar de una cantidad que está legislada tanto para damas como para varones, además de dotar de vestidores, casilleros. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos jóvenes contemplaron 4 plazas para, imagino que este es para el área, bueno, me imagino que debe ser más que todo para varones, ¿no? Porque no veo, o a no ser que esto sea para varones o para mujeres. Entonces, eso es lo fundamental. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, solo por curiosidad, este trabajo no es de estudiantes de la UPS, ¿verdad? No, este trabajo Para hacer esto se ha tomado por lo menos unos 6 meses, debe ser un trabajo de una universidad como Estado. mira, los estudiantes que han hecho el trabajo, creo que era la tercera vez que daba esta materia. Y este trabajo, cuando estaban haciendo modalidad de grado, hace 4 meses, salieron y siempre acuden a mí. Entonces yo les pasé que se vienen de trabajo. Y por eso les digo a ustedes de que bueno, jóvenes, lo que ustedes están viendo, o les estoy mostrando, fíjense, es un video que data de hace un año atrás y no la creían. Y como les digo, yo sé que estos pelados no van a tener mucho problema en modalidad de grado. Y en un sistema modular que tiene prácticamente 20 clases. Les decía a ustedes que yo lo veía, a veces yo salía a las 12, 12:15 y ellos seguían ahí. Volvía a veces en las tardes, seguían ahí. Y ese trabajo, como les digo, fue uno de los mejores trabajos que he podido, y siempre lo doy como
como trabajo guía. Ya. Eh, Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar la presentación de ellos. Y qué pena, realmente a veces los recuerdo con tanto cariño estos pelados de que empezó. Terminó esta pandemia, un grupito como ese ya no he vuelto a ver ya. Pero, a ver, y qué lamentable, creo que borré los nombres de esos estudiantes, pero sí. Pero era uno de los mejores trabajos, realmente. Bien. ¿Se está viendo, jóvenes? Hola. ¿Se observa el PowerPoint? Bueno, me imagino que sí, ¿no? La presentación de su trabajo es este, ya, es la que me estaba refiriendo ahí. Eh, bueno, a decir verdad, estoy volviendo a ver de tiempo esta presentación. Aquí tranquilamente se puede apreciar el transporte de los pollos que ya han sido sacrificados y degollados, ya se están transportando hacia el área de viscerado. Entonces, fíjense cómo se debe considerar muchas cosas acá. El sistema de transporte que es aéreo, aquí ustedes pueden ver cañería, eh, incluso se puede ver canastillos acá. Y eso se debe contemplar en el diseño porque representan costas fijas y costas móviles, ya, que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí muestran las normas referentes al trabajo, los tipos de tuberías y colores que deben tener y que han contemplado en el diseño de esta planta. Hasta su presentación muy buena. Bueno, y aquí muestra en forma rápida el proceso de producción. La verdad que muy bueno. Ya entra la unidad 1 donde va a estar situada la planta industrial. ¿Qué zonas han visto que se van a analizar para la implementación de esta planta acá en la ciudad de Santa Cruz? Ya contemplan los factores de microlocalización y después del ranking de factores. Yo les decía, este valor acá no me convence. El mejor no importa, de todas maneras, determinan de que dónde va a estar localizada la planta, ¿ya? Y viene a la parte de diseño. La verdad que ahora viendo esta presentación, muy buena realmente. Por eso es que ese estudiante no creo que lo hubieran hecho, dice. Y mencionaba de que si eran estudiantes de... Miren, les voy a mostrar el trabajo de la Gabriel. Y en la Gabriel llevan la materia de diseño de plantas industriales. Aquí ustedes llevan esta materia como instalaciones y construcciones. Por ejemplo, esto de acá es fundamental ya para entrar a este análisis de proximidad y cuadro de razones. Esto lo van a aprender en la unidad 2, ya. Se hace la confrontación de integración de área y aquí ellos determinaron, en base a eso, determinaron el plano tentativo de la planta. Fíjense, ¿no? Todo lo que ustedes ven con 1, 2, 3, 4, todo eso son las áreas que ellos empezaron a analizar. Y si ustedes ven, son 17, 18, 19, 20 áreas. Si vuelvo para atrás, esas 20 áreas son aquellas cuando ellos empiezan a analizar. O se requiere de 21 áreas. Miércoles, la verdad que señor. Después de mucho tiempo, si no les puse 100 a estos pelados, fue injusto, pero creo que les coloqué 100 de verdad.
Bueno, esas 23, después de interrelacionar, hacer triángulo de relación de áreas, se determina el sistema modular, que es donde ustedes ven 4 líneas, o 3 y 2, son aquellas que esas áreas deben estar contiguas. Y eso lo plasman acá, ¿ya? Lo plasman. Y tal como ustedes vieron en el video, bueno, incluso aquí, de acuerdo al tamaño de los equipos, aplicando el método de Garchev, determinaron las dimensiones de las áreas, ¿ya? Más que todo, en el área de máquina, después vieron la parte de electricidad, cuánto foco, que vamos a ver también, y fueron haciendo hasta el plano eléctrico, ¿no? Así. Con razón tenía el por qué preguntarme ese joven si eran de otra universidad, pero lo hicieron estudiantes de acá, ¿ya? Lo de las aguas residuales. Yo les decía que en la zona sucia, que es donde se sacrifica el pollo, se sacan las plumas, es donde harta agua se bota, ¿ya? Bueno, como ustedes ven acá, incluso les decía ahí, como se muestra en ese video, de que ellos se dieron el trabajo minucioso, hasta igual la mesa, la silla, para cada una de las áreas, aquí los pales donde llegan los pollos, donde se va a almacenar ya el producto terminado dentro de un frigorífico, qué área se requiere y bueno, hicieron un análisis así como ustedes ven, ¿no? Minucioso, ¿ya? Bueno, como ustedes ven, es un señor trabajo. Espero que en base a ese trabajo, si hacen algo mejor que este, me sentiría muy contento. Si hacen algo menos, bueno, la cuestión es hacer, ¿ya? Por eso es de que con anticipación les recomiendo vayan formando grupos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay o no hay? Hola. De alimentos y medidas desarrollada en el año 1959. Bueno, esto de acá ya les mostré. Bien. ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? Hola. Bueno, si no hay ninguna pregunta, bien. Bueno, voy a finalizar con esta explicación de este trabajo, aunque ya les mostré la presentación, es una síntesis de este trabajo que está aquí. Esto es lo que les decía, del diagrama, el método de Gaucher, las instalaciones eléctricas, hasta incluso acá, por ejemplo, en varios trabajos de grado que he visto, la importancia de un plano también es para concebir de acuerdo a normas qué tipos de señalética se debe implementar de acuerdo a los riesgos que existen en las áreas. Entonces, fíjense, estos jóvenes hicieron eso. ¿Qué tipo de señaléticas van a colocar? Acá son riesgos de electricidad, señales de advertencia,
¿ya? Y hasta de puntos de encuentro. Bien, aunque yo no les enseñé esto, pero sí les expliqué en su momento que tiene su importancia, ¿no? Bueno, acá ellos hicieron mucho realmente, hasta, hasta hacer un balance en materia, ¿ya? Eh, determinar la cantidad de obreros que se requiere, ¿ya? Aunque aquí es mucho la mano de obra, ¿ya? Pero todo depende de la tecnología de la planta también. Bueno, hicieron mucho, realmente hasta seguridad, higiene, riesgos, aspectos ambientales y ahí lo terminaron. Bueno, jóvenes, con esto queda explicado lo que tienen que hacer respecto al proyecto final. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien, si no hay ninguna pregunta, ya vamos a entrar a la unidad 1. Y la unidad 1 está referida a lo que es macro y micro localización. Bien, un ratito, jóvenes. Vamos a guardar y cerrar. Ujú. Mm, Instalaciones nucleares. Uy, este no sale acá. Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Está abierto acá. Sale. Tenemos que cerrar y voy a entrar. Ahora. Bien, la primera evaluación que ustedes tienen, que espero que se esté viendo, ya, está referida a la localización de una planta de producción, en este caso de dulce guayaba. ¿Listo? Eh, Vamos a explicar de qué se trata este examen. Se habla de hacer un análisis donde es conveniente localizar una planta para producción de dulce guayaba, en la cual el empaque de este dulce guayaba será en latas metálicas, ¿ya? Y se analiza un país X, en la cual yo le puse los vetos, y se habla de que existen una, dos, tres ciudades importantes y hay unos pueblos que no son importantes en cuanto a la cantidad de habitantes, pero sí en la disponibilidad de materia prima. Por otro lado, estamos hablando de que esta ciudad tiene 350.000 habitantes y dispone de servicios municipales, bancos, comunicación. O sea, esto de acá vienen a ser pastores
que se va a considerar en la confrontación para ver dónde es conveniente colocar esta planta. Esta ciudad B es la que tiene mayor cantidad de gente y tiene estos servicios básicos y estos eh, voltajes en cuanto a disponibilidad de energía eléctrica. ¿Cuál es la importancia del voltaje de la electricidad? Y inicialmente yo mencionaba de que hay equipos que requieren de 380 voltios, o si son trifásicos, ¿ya? Tenemos una tercera ciudad que viene a ser la C, que tiene menos habitantes que las dos primeras, pero no tiene energía de 380. Y luego tenemos un pueblito que tiene 15.000 habitantes, pero dispone de algo muy fundamental, de que dispone de los tres tipos de voltaje de energía eléctrica, que son 110, 220 y 380, además de agua potable, ¿no? Y aquí tienen ustedes un mapa, ¿ya? Y como datos complementarios dice de que, bueno, tenemos de que la ciudad A tiene 350.000 habitantes, este tiene 650.000, este tiene 120.000, y este pueblito tiene 15.000 habitantes, creo. 15.000 habitantes, sí. Pero en toda esta región es donde se dispone de materia prima, que es la guayaba. Toda esta es la zona productora de guayaba, de tal manera que esta guayaba se acopia acá. Si se desea, por ejemplo, se tiene de que esta carretera de acá no tiene asfalto. Esta carretera de acá, que está con línea más gruesa entre la ciudad A y la ciudad C, es carretera asfaltada y son de 50 kilómetros de distancia de una a la otra. Entre la ciudad C y la ciudad B es carretera asfaltada y son 60 kilómetros. Pero se tiene de que la ciudad A va a consumir el 30% de la producción, la ciudad B el 50%, la ciudad C 15% y 5%. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es la importancia de estos datos? Alison Pérez. Hola. Alison. ¿Alguna idea? Nada. Ricardo Campos. ¿Cuál es la importancia de conocer los porcentajes de consumo de dulce guayaba que se producirá en donde se desea implementar esta planta? Darwin Nacho. Inge, puede ser para ver si es factible la implementación de la planta. Más que todo Es que para... pienso, perdón, Ya, sí, a ver. pienso que no es factible llevar, digamos, una planta de guayabas si el lugar donde se va a llevar no tiene aceptación por parte del mercado en este caso. Ya. Acá, por ejemplo, estamos dando como dato cómo se va a hacer la distribución del producto producido en donde se implemente esta planta. De tal manera de que decía ahí, por ejemplo, la ciudad va, si se produce, por ejemplo, 30.000 kilos de dulce guayaba por día o por mes, el 30%, ¿cuánto sería? 0,3 por 20.000, digamos. La ciudad B va a consumir el 50, sería 10.000 kilos.
O sea, la importancia de conocer esto está referido a conocer el mercado potencial y aquello que va a implicar los costos de transporte. ¿Listo? Eh, este es el método cuantitativo de este problema. O sea, me voy a la figurita. Muchas gracias, Ricardo, por la participación. Muy bien. Me vengo acá. Ya. Fíjense de que si yo, bueno, por otro lado hay otros datos adicionales, ¿no? Voy a decir que aquí en la ciudad se dispone de las latas y de los aditivos. De tal manera de que si yo coloco la planta acá en A, ¿ya? En primer lugar debo considerar cuánto voy a necesitar para producir 20.000 kilos de dulce guayaba, considerando las pérdidas que puede haber, ya que las semillas y las cáscaras no forman parte del producto final. Si yo quiero producir 20.000 y considero lo que voy a perder en el proceso, voy a necesitar más de 20.000 kilos de guayaba, que yo tengo que considerar que voy a transportar esa cantidad de guayaba, ¿ya? Aquí el transporte del centro de acopio B hasta C tiene un costo porque es carretera sin asfalto. El transportista va a cobrar posiblemente más que transportar la guayaba desde C hasta A. Entonces yo tendría que asumir los costos de transporte de la materia prima de 20 más 50 kilómetros. Si yo he decidido colocar la planta acá, ya, el 30% de lo que se produce va a quedar acá, pero el 50% de la producción, ya, voy a tener que considerar su transporte de aquí hasta aquí, del 50% de lo que se produce acá. El 30 quedó acá, el 50 acá, y bueno, se consumirá el 15, por decir. Y a ver, C consumirá el 15% y B el 50%. Entonces, fíjense de que si yo coloco la planta acá, había que considerar el costo de transporte del producto desde A hasta C, de C a D, y así sucesivamente. Pero si yo coloco la planta en C, por ejemplo, se ve, podríamos decir, favorecida en el aspecto de que este pueblo, donde se dispone de la cantidad de guayaba que se va a procesar, solamente había que pagar el costo de transporte de la materia prima por estos 20 kilómetros. Pero ya del producto terminado, yo debo considerar que de aquí a va a consumir el 30, y de lo todo que se produzca va a tener que pagar para transportar a la ciudad el 30% de la producción. Y aquí me queda más corto, ya, porque son 60 kilómetros para transportar el 50%, y aquí el 5%. Entonces, en eso se refiere este problema de cuantificar los costos de transporte, tanto de materia prima, insumo y producto terminado, ¿ya? Considerando de que el transporte por carretera asfaltada tiene un costo diferenciado del otro tipo de carretera, ¿ya? Bien. Aquí hay unos datos que dicen, el producto debe llevar un 0,1% de aditivo, que es el benzoato de sodio. Y el benzoato de sodio, ¿ya? Yo podría colocarle que está disponible
en la ciudad A. ¿Ya? Es decir, de que el benzoato, donde yo implemente la planta, lo voy a comprar en la ciudad A y lo voy a transportar donde yo coloque la planta de producción. Por otro lado, ya, de la materia prima que yo voy a usar en la producción, se tiene 22% de agua, 8% de semillas y 2% de cáscara, en la cual se asume de que no va a formar parte del, o sea, podemos considerar como pérdida, ¿ya? A no ser de que tengamos de que el dulce guayaba tenga un porcentaje de humedad. Entonces, ahí podríamos considerar, ¿no? Se volvería el balance de materia más interesante, porque solamente donde yo voy a considerar de que las pérdidas van a ser las semillas y las cáscaras. Pero estamos asumiendo de que de todo aquello se pierde un 32% de la materia prima. Aquí habla de una producción de 15.000 de producto terminado al mes. Podemos considerarlo de producto terminado día, si fuese así, en vez de mes también. ¿Ya? El dulce guayaba se va a vender en latas de medio kilo. ¿Para qué me sirve la capacidad que tienen las latas, jóvenes? A ver, ya pues jóvenes, participen. ¿Para qué me sirve conocer la capacidad de producto que tendrá cada lata? ¿Alguna idea? ¿Nada? Bien, la importancia está básicamente para determinar cuántas latas voy a tener que comprar del proveedor y que de acuerdo a su peso, si yo las latas, por ejemplo, están disponibles en la ciudad B y yo voy a implementar en la ciudad A, yo voy a producir 15.000 kilos de dulce guayaba dividido entre 0,5, a ver, 15.000 kilos, voy a necesitar 30.000 latas. Las latas voy a tener que transportar de aquí hasta donde voy a producir el dulce guayaba. Entonces, para eso se necesita determinar cuántas latas se van a necesitar de acuerdo a la producción diaria, en este caso. Por otro lado, 100 latas vacías pesan 3 kilos. Y acá tenemos los costos de transporte e incluso las pérdidas que pueda tenerse en el transporte de la materia prima, en carreteras asfaltadas y en carreteras sin asfalto. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Hola. ¿Se entendió? ¿O nada? ¿Nada?